Hay algo que Jujutsu Kaisen hace mejor que cualquier otro shonen actual, y no son solo las peleas, es como te hace creer que todo va a salir bien para después pegarte una papeada emocional monumental. Y en este vídeo vamos a hablar de por qué esta serie está completamente rota, desde el caos absoluto de Shibuya hasta sus personajes más rotos como Gojo y Sukuna y su estética enfermiza creada por MAPPA. Porque sí, Jujutsu Kaisen está God, pero también es una de las series más crueles que ha salido en años, pero no nos adelantemos a los hechos y comencemos por el principio. Si estás viendo este vídeo es muy probable que hayas consumido shonen como si fuera agua desde que tienes uso de razón. Naruto, Dragon Ball, Bleach y el combo starter pack del protagonista gritón, el rival edgy y el sensei que claramente está roto, pero decide que es mejor no hacer nada hasta el capítulo 200 para dar un poquito más de hype. Y claro, todos esos animes son God, o sea, no vamos a hacernos los intelectuales ahora, pero también hay que decirlo, la fórmula estaba más quemada que el pan y se te olvida en la tostadora mientras ves TikTok. Y entonces de repente llega Jujutsu Kaisen y hace algo que parece simple, pero que en realidad es una papeada monumental, agarra esa forma clásica y la rompe sin que te des cuenta. Y sí, el diseño de los personajes es bastante parecido al de Naruto, pero no vamos a hablar de eso aún. Así que arranquemos por lo básico que es el protagonista. Yuji Itadori no es Naruto, no es Goku y no es Ichigo, no tiene un sueño absurdo tipo voy a ser el mejor en algo que no entiendo ni yo, y no tiene una motivación épica de manual. Tiene algo un poquito más raro, que es una promesa medio improvisado a su abuelo antes de morir, y esto, aunque suena simple, cambia todo. Porque mientras otros protagonistas quieren ser los más fuertes, los más respetados o los más lo que sea, Yuji simplemente quiere que la gente tenga una muerte digna. Y claro, eso en un mundo donde la gente muere como moscas es básicamente pedir lo imposible. Es como querer apagar un incendio forestal con un vaso de agua, muy noble, pero muy bobo por su parte también. Y ahí está lo interesante, porque el personaje no parte de una fantasía de poder, sino de una idea emocional que el propio anime se encarga de destrozar poco a poco, porque cada arco es básicamente el universo diciéndole flaco, no estás preparado para esto. Y nosotros viéndolo estamos todo el rato pensando que definitivamente no lo está. Pobre cosita fea. Y ahora hablemos del recurso más utilizado en la historia del shonen, que es el bichito poderoso dentro del protagonista. Aquel bichito o ser que le da poder al protagonista y además le da un poquito de misteriosidad. Naruto tiene a Kurama, Ichigo tiene como 17 cosas dentro, pero me entiendes. Yuji tiene a Ryomen Sukuna, y aquí es donde Jujutsu Kaisen se saca la chorra narrativamente hablando. Porque Sukuna no es un aliado, no es un tsundere y no es uno en el fondo te quiero ayudar. Sukuna es un malandro y fin, pero no diría que es un villano genérico. Es un villano que disfruta activamente del sufrimiento humano, que se siente completamente superior y que lo peor de todo tiene razón en muchas cosas. Y eso genera una tensión constante que otros shonen no tienen. Porque cuando Naruto pierde el control, sabes que en el fondo todo va a salir bien. Pero cuando Itadori pierde el control, hermano, agárrate porque pueden pasar cosas muy raras. No hay red de seguridad, no hay discurso de amistad que valga, hay consecuencias reales y esas consecuencias no se borran con un todo fue un mal sueño. Porque vamos a decirlo claro, el shonen clásico tiene un problema con la muerte. Personaje muere, público llora y revive 20 capítulos después con todos ya felices. Pero en Jujutsu Kaisen eso pasa una vez y ya. Después cuando alguien muere se queda muerto y fin. Y no solo eso, sino que la serie se toma su tiempo para hacerte sentir incómodo con ello. No es una muerte épica con música de fondo y discurso final. Es muchas veces una muerte rápida, sucia y anticlimática. Lo cual si lo piensas lo hace bastante realista. Y esto tiene un impacto brutal en cómo percibes la historia. Porque cada pelea deja de ser a ver qué técnica nueva sacan y pasa a ser quién de los dos personajes se va a morir ahora. Y eso en términos narrativos es oro puro, porque aquí las muertes sí que importan. Otro punto clave es el sistema de poder. En papel, la energía maldita es bastante sencilla de entender. Emociones negativas es igual a energía y a técnicas. Pero en la ejecución esto es un maldito ajedrez en 4D. Dominios, expansiones, técnicas innatas y restricciones vinculantes. El sistema tiene una profundidad muy grande que recuerda bastante a Hunter x Hunter, pero con una estética mucho más agresiva y directa. Y lo mejor es que no te lo explican todo como si fueras idiota. Confían en que el espectador no es un NPC y que puede atar cabos, que puede decir, vale, esto funciona así, y cuando lo entiendes, cada pelea se vuelve muchísimo más satisfactoria. Porque no es solo fuerza, es estrategia, es timing y es IQ de combate. Y con esto pasamos a algo polémico, el ritmo de Jujutsu Kaisen. Y este anime no pierde el tiempo, no hay 30 capítulos de entrenamiento en una montaña mientras suena una flauta triste. No hay relleno absurdo de vamos a jugar al béisbol, bueno, sí hay uno, pero es meme y está god. Pero en general aquí es problema, escalada, caos y consecuencias y listo. Y esto es bueno y malo a la vez.
Bueno porque todo se siente importante y cada capítulo aporta algo, pero malo si eres de aquellos que te agobias porque no te deja respirar la serie, no hay tiempo para procesar, no hay tiempo para engañarte del todo y es como si el anime te agarra de la camiseta y te dice que vamos a seguir, que no te pongas cómodo. Y claro, eso genera una experiencia súper intensa, pero también hace que ciertos momentos emocionales no tengan el mismo peso que podrían tener con más desarrollo. Hay potencial desperdiciado en algunos casos, pero también parte de su identidad. Otro de los puntos donde Jujutsu Kaisen hace las cosas muy bien es los secundarios, Megumi, Nobara y Gojo. No están ahí para hacer bulto, no son el amigo del protagonista y ya. Cada uno tiene su filosofía, su forma de ver el mundo y su manera de pelear. Y lo más importante es que estos personajes pueden brillar perfectamente sin Itadori. Esto parece una tontería, pero no lo es. Porque en muchos shonen, si el protagonista no está, la serie decae y aquí no. Puedes tener un capítulo entero centrado en otro personaje y sigue siendo una completa maravilla. Y lo más importante es que Jujutsu Kaisen no es una historia sobre volverte más fuerte, es una historia sobre lo poco que importa ser fuerte en un mundo roto. Puedes ser el más poderoso y aún así perder. Puedes hacer todo bien y que todo salga mal igualmente, y eso, aunque suene deprimente, es lo que hace que la serie conecte tanto, porque en el fondo no te está vendiendo una fantasía, te está mostrando una realidad exagerada donde el esfuerzo no siempre es suficiente. Y aún así, todos los personajes siguen adelante con su vida, no porque sean héroes perfectos, sino porque no les queda de otra. Y ahí es donde Jujutsu Kaisen deja de ser otro shonen más y pasa a ser algo distinto, algo más crudo, más directo y más incómodo. Y sí, bastante más épico. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Con esto pasemos a hablar de Shibuya y el caos que cambió el shonen, porque sí, hay un antes y un después en el shonen moderno, y no estoy exagerando para quedar como intelectual de Twitter. Hay momentos del anime que redefinen el género, por ejemplo el examen Chunin de Naruto, la saga de los androides en Dragon Ball Z, la sociedad de almas en Bleach, y luego está Shibuya en Jujutsu Kaisen. Y lo voy a decir ya, Shibuya es el estándar de oro actual para arcos de guerra en el anime, no porque tenga más explosiones, no porque tenga más presupuesto, sino porque entiende algo que muchos arcos de guerra no entienden. La guerra no es algo épico, es algo caótico, injusto y una absoluta carnicería. Y nos deja con la premisa de cuando todo sale mal, pero mal de verdad, porque la idea base parece simple, Halloween en Shibuya, mucha gente, mucho caos y los villanos activan un plan. Es perfecto como clásico setup de arco grande, pero lo que hace Jujutsu Kaisen es agarrar ese setup y convertirlo en una trampa narrativa, porque desde el minuto 1 sabes que el objetivo no es ganar, el objetivo es sobrevivir a lo que viene, y eso cambia completamente cómo se siente todo. Así que hablemos del elefante en la habitación, que es Satoru Gojo. El tipo está roto, pero muy roto, nivel que si aparece se acaba el arco. Entonces, ¿qué hace la serie? Pues lo saca del tablero, pero no de cualquier forma, no es una serie de se fue de viaje, no es un está ocupado. Norman se fue de sabático, cariño. Y no, con un plan súper complicado lo sellan, y no solo lo sellan, sino que lo hacen de una forma tan bien construida que duele. La escena está cargada de tensión desde antes de que pase nada. El encuadre, los silencios, la forma en la que el tiempo parece estirarse es cine puro, y cuando finalmente sucede, hay silencio. No hay música épica, no hay discurso, solo la realización de que ahora sí estamos completamente jodidos porque Gojo no era solo un personaje fuerte, era literalmente una red de seguridad narrativa y la red de seguridad de todos los hechiceros. ¡Ay, Drake sí se murió en serio! Y cuando esa red desaparece, todo se vuelve peligroso. Y con esto pasamos con el siguiente punto de dirección y animación, y hay que decirlo sin rodeos. Mappa en Shibuya entra en un modo de enfermito, y no es solo que se vea bien, sino es cómo se ve de bien. Las peleas no son coreografías bonitas para TikTok. Son sucias, rápidas, difíciles de seguir a veces, pero con intención. La cámara se mueve como si fuera un personaje más. Los planos no son estáticos, todo vibra, todo tiembla y todo transmite urgencia. Y luego están las paletas de colores que se usan. Shibuya no es colorido, no es brillante, simplemente es gris, oscuro, con luces artificiales que te hacen sentir incómodo, como si estuvieras viendo algo que no deberías. Es casi la ambientación de una película de terror, y eso conecta directamente con uno de los puntos más fuertes del anime y es la sensación constante de peligro. Además, una de las cosas más inteligentes de este arco es cómo está contado. No seguimos a un solo protagonista, seguimos múltiples puntos de vista. Itadori por un lado, Megumi por otro y otros personajes haciendo lo suyo, y todo ocurre al mismo tiempo y esto podría ser un desastre, pero funciona. Porque transmite exactamente lo que quiere transmitir, que es confusión. No sabes qué está pasando del todo, no sabes quién está ganando y no sabes dónde mirar. Y eso es absolutamente brillante, porque te pone en la piel de los personajes y ellos tampoco saben nada. Además, las peleas son un espectáculo con consecuencias, porque sí, Shibuya tiene peleas espectaculares. Pero lo importante
importante no es lo visual, sino que es lo que dejan. Cada combate tiene peso, cada enfrentamiento cambia algo y no es gané y seguimos, es gané pero a qué precio. Y aquí es donde Jujutsu Kaisen le pega una papeada monumental a muchos shonen, porque no romantiza la pelea, te muestra lo que implica y sus condiciones y también sus consecuencias. Y llegamos al clímax de todo el arco, y es de Itadori destruido en tiempo real, porque si en el primer apartado hablamos de que Itadori no estaba preparado, Shibuya es donde eso explota. Este arco no desarrolla Itadori, sino que lo rompe, pero literalmente le obliga a enfrentarse a cosas que ningún protagonista de su edad debería ver, a tomar decisiones imposibles y a cargar con consecuencias que no puede procesar. Y lo más heavy es que no hay recompensa, no hay lo lograste campeón, sino que hay trauma, hay culpa y hay una sensación constante de que todo esto es mi culpa, y eso está durísimo de ver. Otro punto donde Shibuya brilla es en sus antagonistas, que no son malos porque sí. Cada uno tiene su propia visión del mundo, su propia lógica, y lo peor es que muchas veces tienen razón en algunas partes. No voy a entrar en spoilers concretos, pero hay momentos donde te quedas pensando, vale, esto está mal, pero entiendo por qué lo hacen. Y eso eleva muchísimo el conflicto, porque ya no es bien contra mal, es ideologías chocando entre ellas. Y esto lo hace a un ritmo con una caída libre sin frenos, porque si el anime en general lleva rápido, Shibuya es directamente una caída libre. No hay pausas, no hay respiros y no hay capítulos tranquilos. Es uno detrás de otro cada vez peor, y esto tiene un efecto muy concreto y es que te agota, pero en el buen sentido. Terminas un episodio y necesitas procesar, y al siguiente ya te está metiendo otra hostia emocional. Es una experiencia que definiría como intensa, pero casi incómoda. Pero no todo es perfecto, porque si Shibuya es increíble, pero también tiene sus cositas. El ritmo tan acelerado hace que algunos momentos no respiren lo suficiente. Hay escenas que podrían ser devastadoras, pero pasan tan rápido que no terminan de asentarse. Y con tantos personajes hay algunos que quedan un poco desdibujados. No todos tienen el desarrollo que merecen y es el precio de querer hacer tanto en tan poco tiempo. Pero a pesar de esos fallos, Shibuya es una jodida maravilla, porque redefine lo que esperamos de un arco de guerra en el shonen, y ya no queremos solo peleas épicas, sino que queremos consecuencias, y ya no queremos solo power-up, sino que queremos conflicto real. Y Jujutsu Kaisen eso lo entiende, y entiende que el espectador ya creció, que ya no se conforma con lo de siempre, y por eso Shibuya se siente tan distinto, tan fresco y tan bien. Y cuando terminas el arco te quedas con una sensación rarísima, no de satisfacción y no de que bien todo, sino de hermano, esto ha sido demasiado duro. Y eso es exactamente lo que una buena historia de guerra debería hacer. Y ahora pasemos al siguiente apartado, que es Gojo, Sukuna y la fantasía de lo invencible. Porque hay una regla no escrita en el shonen: si hay un personaje que es demasiado fuerte, el guión lo tiene que nerfear sí o sí, porque si no, ¿qué tensión habría? No habría peligro, y ¿qué sentido tiene ver una pelea si ya sabes quién va a ganar? Pero sin embargo, Jujutsu Kaisen dice que vamos a romper eso también, y nos meten no a uno, sino a dos personajes que están completamente fuera de la escala: Gojo y Sukuna, dos entidades que no deberían coexistir en la misma historia, pero que lo hacen, y lo hacen generando una de las tensiones más enfermas del anime moderno. Y vamos a empezar por Gojo. Este tipo no está roto, está mal diseñado a propósito, o sea, es como si los guionistas dijeran: ¿y si hacemos el personaje más fuerte posible y vemos qué pasa después? Y lo que pasa es que la serie cambia de género cada vez que la aparece. Pasa de ser un shonen a ser una demostración de poder, porque Gojo no pelea, sino que humilla. Y esto no es solo una sensación, es dirección. Solo hay que fijarse en cómo está animado, los frames son más limpios, los movimientos son más fluidos y la cámara más controlada. Todo transmite una cosa, y es que este tipo juega en otra liga. Y ya, si activa su dominio, hermano, eso ya no es una animación, eso es arte contemporáneo con presupuesto infinito. Pero claro, ser invencible tiene un problema, y si Gojo puede con todo, ¿por qué no lo resuelve todo? Y aquí es donde Jujutsu Kaisen se pone inteligente, porque en vez de nerfearlo directamente, lo limita narrativamente. No puede estar en todos lados a la vez, no puede salvar a todos, y cuando está, hay consecuencias. Literalmente es un arma nuclear con patas, y como cualquier arma nuclear, su mera existencia ya condiciona todo el conflicto, porque los villanos no planean cómo ganar primero, sino que planean cómo quitarse a Gojo del medio, y eso ya te dice todo. Y si Gojo es el poder fantasioso que todos deseamos, Sukuna es la pesadilla, porque mientras Gojo representa control absoluto, Sukuna es todo lo contrario. Es una fuerza del caos, de la violencia y del puro ego, pero no es el típico villano que quiere destruir el mundo porque sí. No, Sukuna actúa como si el mundo ya le perteneciera, y eso es muchísimo más perturbador. Y aquí entramos a la dualidad del control contra el caos, porque lo brillante de Jujutsu Kaisen es que estos dos personajes no son solo fuertes, sino que representan ideas opuestas, con Sukuna siendo caos, libertad y poder desatado, y Gojo siendo control y orden. Y en el medio de todo esto está Itadori, que básicamente es un pibe normal intentando que no volverse loco. Y esto genera una tensión constante, porque sabes que en algún momento estos dos van a chocar, y cuando eso pase no va a ser una pelea, va a ser un evento. Y ahora hablemos de algo clave: cómo la serie construye la sensación de que Sukuna es imparable, no solo por lo que hace, sino es por cómo lo presenta. Los silencios, las miradas, la música, todo está diseñado para que cada
aparición suya se sienta como esto no debería estar pasando. Y cuando actúa no hay coreografía bonita, no hay intercambio de golpes, sino que hay destrucción directa, brutal y sin esfuerzo. Y eso para mí lo hace más intimidante que cualquier villano que simplemente grite mucho. Y tener unos personajes tan rotos genera algo muy interesante. La tensión no viene de quién es más fuerte, sino de qué va a pasar cuando estos dos coincidan, y eso es brillante. Porque esto cambia completamente la dinámica del anime. No estás viendo una progresión clásica de poder, estás esperando un choque inevitable y es como tener dos meteoritos en trayectoria de colisión. Sabes que esto va a pasar, pero no sabes cuándo, pero cuando pase va a ser catastrófico y a la vez bastante cool. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Aunque sí que es cierto que hay una crítica en esto. Tener personajes tan dominantes tiene un efecto secundario, es que opacan bastante al resto. Porque siendo sinceros, cuando aparece Gojo todo el mundo desaparece. Cuando aparece Sukuna lo mismo. Y ya si aparece Toji todo esto se va de madres. Y esto puede hacer que otros personajes, incluso muy buenos, se sientan menos relevantes. No porque estén mal escritos, sino porque compiten contra tres dioses. Y eso es complicado de manejar. Pero aún así Jujutsu Kaisen logra algo muy difícil, es hacer que estos personajes funcionen bien sin romper la historia. Y tú te preguntarás cómo, y es usándolos con cuidado porque no aparecen todo el tiempo, no resuelven todos los problemas y cuando lo hacen cambian las reglas del juego. Son eventos y no herramientas y eso es clave. Y con esto pasemos al siguiente apartado, la estética del horror y por qué Mappa lo hace tan premium. Porque hay algo que tienes que entender antes de entrar aquí. Jujutsu Kaisen no es solo un shonen de peleas y nunca lo fue. Es un shonen con alma de anime de terror. Y esto no es un detallito estético tipo, ah, mira que oscuro todo, sino que es más bien una decisión artística que atraviesa toda la serie, desde el diseño de las maldiciones hasta la iluminación, la animación y el sonido, todo está pensado para incomodar. Porque mientras otros shonen quieren que te emociones, Jujutsu Kaisen quiere que digas que esto está medio mal. Y para ello arranquemos por lo más obvio, que son las maldiciones. No son monstruos genéricos y no son villanos cool, son cosas un poco raras, cosas deformes, viscosas, con anatomías que no tienen ningún sentido lógico, y ojos donde no deberían, bocas que se abren donde no hay cara y cuerpos que parecen hechos con partes recicladas. Aunque si nos fijamos en los malos principales, sí que es cierto que estos son bastante kawaii. Pero hablando de maldiciones generalizadas, estas nacen de las emociones negativas humanas, por lo cual el concepto de la serie está bastante directamente conectado. Porque estos nacen de ansiedad, miedo, odio y traumas, y eso no lo representarías con un dragón bastante fachero. Haces algo que parezca sacado de una pesadilla. Y vemos una influencia clarísima del horror japonés más clásico, y no hace falta ser un cinéfilo insoportable para notarlo. Si alguna vez viste algo tipo Ringu o Ju-On, ya sabes de qué hablo. Este tipo de terror incómodo, silencioso, que no te asusta como jumpscare sino como atmósfera, es lo que toma Jujutsu Kaisen y lo mezcla con piñas, literal, y el resultado es rarísimo pero funciona. Y para ello debemos hablar de Mappa, que está completamente loco, y lo digo con cariño pero también con preocupación porque lo que hacen con Jujutsu Kaisen es una locura técnica. La animación en sí es increíble, es expresiva, cada golpe tiene peso y cada movimiento transmite algo. Además la dirección de cámara es cine dentro del anime. La cámara no se queda estática y está ahí porque sí, se mueve, se sigue, se aleja, se acerca y todo con alguna intención. Además, saben usar muy bien el color y la luz, volviendo a lo visual. El anime en sí no es colorido y busca no ser agradable, dándonos mucho gris, mucho negro y luces artificiales y neones que iluminan lo justo. Encima la banda sonora es buenísima, con temazos épicos y todo lo que quieras, pero también saben usar muy bien el silencio. Y con esto no intento decir que Mappa sea perfecto, porque no lo es. Todo este nivel técnico tiene un precio y ese precio lo paga lo que gente que trabaja en Mappa. No voy a ponerme en modo documental serio, pero es bastante sabido que las condiciones de producción son bastante intensas y eso se nota a veces en inconsistencias, en episodios donde la calidad fluctúa y en episodios donde se siente que no hubo tiempo suficiente. Sigue siendo increíble, sí, pero no es sostenible a largo plazo y las familias están pasándolo un poco mal. Y ahora sí pasamos a lo que todos estábamos esperando. Después de todo este viaje de romper fórmulas, destruir personajes, meter horror y animar como si no hubiera mañana, toca responder la pregunta clave: ¿por qué Jujutsu Kaisen está dominando el shonen actual? Y no es solo hype, no es solo por animación bonita y no solo porque salga gente rota pegándose, es porque hizo algo que muy pocos animes logran, y es hacerte sentir que ya no estás viendo lo de siempre. Jujutsu Kaisen no inventa nada desde cero, obviamente, no es el primer anime con demonios internos, no es el primero con un sistema de poder complejo y no es el primero con personajes traumados, pero agarra todo eso y lo ejecuta mejor, más rápido, más directo, más sin filtros y con un tono más serio. Es como si hubiera mirado Naruto, Bleach y Hunter x Hunter y dijera ok, esto funciona, pero vamos a quitarle la grasa. Y lo peor es que lo hace sin relleno innecesario
necesario, sin estirar conflictos durante 200 capítulos y sin tratarte como si tuvieras 8 años. ¡Qué buen servicio! Porque hay algo que mucha gente no quiere admitir, y es que el público del anime creció. Ya no somos nenes que se emocionan solo con transformaciones nuevas, que en realidad sí que sigo haciéndolo, pero no lo voy a admitir aquí, sino que ahora queremos consecuencias, coherencia y personajes que sufran de verdad. Y Jujutsu Kaisen entiende eso y entiende que no basta con ser épico, tiene que doler, y por eso Shibuya funciona. Por eso Itadori funciona, y por eso cada muerte pega distinto, porque no es solo espectáculo, sino que es impacto emocional. Y eso genera un equilibrio perfecto, porque Jujutsu Kaisen logra algo muy difícil, que es ser comercial y a la vez tener identidad. Tiene personajes carismáticos, escenas virales y momentos que ves en TikTok 1000 veces. Pero también tiene cosas incómodas, cosas cuestionables y un tono que no siempre busca agradar. Y ese equilibrio es lo que lo hace tan potente, porque puedes entrar por peleas y quedarte por todo lo demás. Y con esto nos hacemos la pregunta de si es el mejor shonen actual, que es algo complicada, porque depende de lo que busques. Si quieres desarrollo lento y profundo, quizá no lo es. Si quieres world building más detallado, hay otros mejores, pero si quieres intensidad, impacto, personajes memorables y personajes y momentos que se quedan grabados en la mente, entonces sí, Jujutsu Kaisen está en la cima, porque lo que realmente lo hace especial no es su animación, ni sus peleas, ni siquiera sus personajes rotos, sino que su actitud, la sensación constante que puede pasar cualquier cosa y no saber que habrá en ese caos tan incontrolable. Y mira, quizá dentro de algunos años salga otro anime que le pegue una papeada y lo deje como algo del pasado. Así funciona esto de la industria anime, pero ahora mismo, en este momento, Jujutsu Kaisen para mí es el rey. Es el que marca el ritmo, el que pone el estándar y el que hace que otros digan tenemos que subir el nivel, y eso no lo logra cualquiera. Porque esto se trata de dejar huella y Jujutsu Kaisen ya la dejó. Y ahora que aquí he terminado el vídeo, déjame en comentarios cuál es tu personaje favorito de la serie, y ya pues si te dejas un like, te suscribes y esas cosas estaría muy bien.